Una vez el Padre Sagrado dijo: si andas con sabio, sabio te harás. Y en el Salmo 1 dice: hijo mío, no te juntes con los necios, ni a la banca de burladores, ni con malos. Prácticamente Dios le dice que se siente con gente sabia, porque si no, pronto, siendo ya desde niño, el individuo tiende a reunirse con malos, y malo será, y adquirirá su lenguaje, y adquirirá sus tramullos, y adquirirá sus formas de ser. Y hablará como delincuente, hablará como la gente del común, rastrera y baja. Y por eso a veces no debemos reunirnos con el bajo conocimiento, porque si andas con sabios, sabio será. Si estás con los estúpidos, pronto harás sus mismas estupideces. Entonces, y a veces no debemos hablar con otras personas, porque en vez de aprender, lo que hacemos es que nos embrutecemos más. Aquí está la segunda parte del velorista. La segunda parte no, el primer, pasado en limpio, el primer parte del primer capítulo, alguna página del primer capítulo que voy a adecuar para el YouTube. Que este sería el segundo en YouTube. Dice el velorista, autor Eddie Muriel, seudónimo Eddie Muriel, nombre Royson Ferreira. Dice así: y te arrojan de tu casa que hiciste con tus propias manos. Está podrido, no soportamos más el cadáver. Y así nos arrojan de la casa que construimos con nuestras propias manos, que construiste para tus hijos, tu esposa y seres queridos. Todos ellos, esposa, seres queridos, hijos, dicen: llévenselo, está podrido, no aguantamos más. Y te arrojan de la misma casa que tú construiste. Y también los seres presentes que están allí, pues llegó el final, ya no soportamos más, dicen al tercer día de un cadáver puesto su cajón en una mesa, en una sala. Por lo tanto, hoy en día se llevan a funerarias. De tal manera que el niño empieza a reunirse con sabios. Había aprendido que si hablaba con sabio, algo aprendía, pero si andaba con estúpido, se embrutecería. Por lo tanto, el velorista comienza así: ansioso el poeta, el mendigo y el ocioso, la gente respetable y de bien, familiares y madre y esposa, esperan el sentido pésame. El poeta Eddie Muriel y demás jóvenes deleitábanse con los cuentos de velorio. Era 1963. Empezaba a gobernar Carlos Lleras Restrepo, quien gobernó hasta el 66. Carlos era el segundo del Frente Nacional, después de Alberto Lleras. Corría ese periodo político. Un niño que llegaría a ser poeta y escritor vio morir a su padre. Para el niño Eddie Muriel era el primer muerto que veía, igual que Buda en la leyenda india. Corría entonces ese periodo político. El niño llegó a ser poeta y vio morir a su padre. La calle del barrio San Felipe, en la 68 con 22, era de arena, piedra y caliche. Y muchos árboles de matarratón en las puertas, en las cercas, etc. Alameda de árboles, llenas de rosados pétalos,
cual alfombra delicada que caían de los capullos en primavera. En otras partes de la ciudad había ya calles pavimentadas con brea y bordillos. En la 72 con 27 hasta la 54 había pavimento en esta parte de la ciudad. En el año en que gobierna el masón César Turbay Ayala, camino a la universidad a guindar sus poemas adultos y con varios fallos concursos a espalda, a excepción de una intercolegial y un intercurso, el día de Barranquilla, que ganó al recitar un estudiante llamado Fabián Ferreiro, recitó un poema del libro Odas de Arena. Y ese estudiante ganó por haber recitado los versos del joven poeta, y que era aquel niño que vio morir por primera vez, y el primer muerto que veía y vio morir a su padre. Murió por primera vez y para siempre. Ganó los libros de Honoré de Balzac de Francia, llamado Piel de Zapa. Ganó de Vargas Llosa del Perú, Pantaleón y la Visitadora. Y ganó del alemán Stendhal el libro Rojo y Negro. Ganó Fabián Federico Ferreiro al recitar en cuarto bachillerato el poema Oda de Arena, cuando aún este no era un libro. Y esos libros los guardó el poeta porque el alumno se los entregó. Digo, usted lo merece. De tal manera que ese niño recuerda en época del masón Turbay Ayala, recuerda el día en que murió su padre. En el año 1963, que gobierna y empieza el segundo mandato del Frente Nacional, porque el primero había sido Alberto Llera, para solucionar aquellos problemas de violencia y cuestiones que hubieron cuando Gaitán y después Rojas Pinilla, tanto metido Pina Pérez, etcétera, etcétera. Entonces, el joven poeta observó el recital desde el portón del colegio Carlos Meisel y miró por entre una herrendía un 7 de abril. Y ese 7 de abril sirvió de base para el libro del poeta, que hoy escribe el velorista. Y el velorista dice que cuando muere una persona, a los 3 días sus seres más queridos dicen y lo arrojan de su hogar, de su casa, de la que construyó con sus propias manos, porque dicen, ya no aguantamos más, está podrido, llévenselo, y te arrojan a una fosa final en un cementerio, en un panteón. Por lo tanto, hay aquellos tiempos de la niña Pau, dicen los abuelos y abuelas, que eran de aquel tiempo. Los cuentos de la niña Pau, pues el velorista empieza y escucha por primera vez también, así como por primera vez ve un cadáver que era el de su propio padre, escucha los cuentos de velorio. Los cuentos de velorio eran reuniones que durante los 8 días del sepelio, después lo colocaron a 9, había una misa, y en el sepelio, bajo los árboles y la luna, llegaban los
cuentacuentos. Y se reunían mujeres y familiares y se meaban de la risa de los cuentos del ñame, el mono negro, Martín Lobo y muchos más que hacían el deleite y apaciguaba el dolor de muchos amigos que sentían mientras se velaba el cadáver en plena sala de la casa. Y así se pasaban 8 días, tomando calentillo, tomando canela, tomando tinto y echando cuentos en pleno velorio. Y así, de esa manera, el niño creció entre cuentos de velorio y los narra. Y él dice que ya habían calles pavimentadas en aquella época, por ejemplo, como la calle 72, que fue la antigua avenida Kennedy, y llegaban hasta la 27 con 70 con 27, esas estaban pavimentadas, y todo lo que era San Felipe no había ni una sola calle ni con catapila, eran arroyuelos, era arena, era caliche, y un resbaladero en época de lluvia debido al caliche que se derretía. Entonces fue el primer muerto del barrio, el padre del poeta. Aún eran jóvenes, adolescentes, el famoso velorista Martín Lobo, llamado Ramón Lobo, el mono negro y el ñame. Este ñame solo con verlo hacía reír. Tenía la cara como un puerco peinado. Era bocón. Y las orejas las tenía chirrititica. Y gesticulaba de tal forma que ya uno estaba muriéndose de la risa apenas salía. ¡Ay! Una vez llegaron los borrachos y así empezaba, y la gente apenas iba a comenzar el cuento y ya la gente se estaba riendo de solo verle la cara, que era chiquitico y parecía un puerco encogido. Otros decían que un puerco, un cerdo, un choncho bailando twist. Y así el ñame, quien nadie sabía dónde vivía, nos hacía ver como si fuera la analogía de Mario Moreno, Cantinflas, quien era un famoso cómico. Más adelante lo vio el niño en cine, a este Cantinflas, pero ya él había visto al ñame, a Martín Lobo y al mono negro en plena acción, echando cuentos en el velorio durante 8 días. Y se acostumbró ese niño, a medida que crecía, a buscar velorios para visitarlos y escuchar los cuentachistes o los cuenteros de velorio. Esa fue la cátedra de humor y la forma como se enervan los cuentos para expresar algo que de risa, y se vio en esa cátedra de un velorio, porque eran 8 días y se citaban los mejores cuentacuentos de los velorios, de velorio en velorio. Entonces se buscaban en Barranquilla donde había muerto alguna persona y se iba un grupo de jóvenes nada más para escuchar los cuentos, a mujeres y hombres, para escuchar cuentos y cuentos durante 8 días, tomar calentillo, limoncillo, canela y buen tinto, hecho en un fogón bajo la luz de la luna en el patio de las casas. Así empieza este primer capítulo del velorista. Y te arrojan de tu casa que tú mismo construiste con tus propias manos.
esposa, madre, hijos y las más respetables amigos y familiares, porque ya pudre, ya hieres, estás podrido. No se te puede soportar una hora más ni 20 minutos más. Hay que llevárselo a enterrarlo y allá te espera una tumba lúgubre y fría donde permanecerás eternamente, si es que existe la eternidad y la esperanza de la resurrección. Continuaremos con el velorista del libro de Robinson Ferreira.